me gustaría un poquito tu opinión de lo que está pasando, ¿no? Que decíamos, se picó un poco el mercado de cambios y sobre todo, yo decía, ocurre algo raro, que hay como una indefinición de cómo va a ser el régimen cambiario y Caputo, en vez de ponerse como se ponía hasta ahora, que estaba en modo mesiánico, diciendo que todos eran unos idiotas que no entendían nada, ¿no? Iba al ataque permanentemente, ¿no? Iba diciendo que los econochanta, nadie entiende nada, que el crawling peg estaba firme y ese era el régimen cambiario. Ahora cada vez que le preguntan del crawling peg del 1%, sale a hablar y a decir, bueno, esta frase que dijo hoy, lo que hagamos no afectará a la gente, digamos, ¿no? Cuando le preguntan concretamente, che, ¿cuál es la regla cambiaria que va a haber ahora, dentro de poquito, cuando acuerden con el Fondo Monetario? ¿Es eso lo que está metiendo ruido? ¿Vos estás viendo algo más? No, bueno, sin duda el elemento que es lo que genera el ruido es las vicisitudes en torno al acuerdo con el fondo. Es eso, en un contexto en el que sabemos todos que el mayor tema de diferencia en la negociación de este acuerdo con el fondo está vinculado a las cuestiones cambiarias, al funcionamiento del mercado de cambios, al cepo, a la flotación, ¿no? Eso lo sabemos hace tiempo, además es la postura tradicional del fondo. Y bueno, el gobierno, en un hecho que es un poco singular, porque normalmente en los acuerdos con el fondo, el país, mismo Argentina, la experiencia muestra que vos, en la medida que vas avanzando y vas desembocando en lo que va a ser el anuncio, esos pasos se van dando en conjunto con el fondo, ¿no? Como para que los actores económicos, el mercado, etcétera, se vayan quedando tranquilos. Y cuando finalmente tenés un acuerdo, especialmente si involucra cuestiones cambiarias que son tan delicadas, salen el fondo y el país a la vez y sale, bueno, ya está el staff level report, siempre se descuenta que la aprobación del board es un trámite, ¿no? Llamémoslo así. En este caso, por circunstancias que podríamos especular, pero el hecho es que Argentina como que avanzó en ese camino sinuoso de voy a mandar una ley porque el acuerdo es inminente, después un comunicado en el que digo que no voy a mandar una ley, sino que voy a mandar un DNU, y un DNU que todos tuvimos que empezar una especie de tarea detectivesca que era deducir la mayor cantidad de información respecto de las características del acuerdo en cosas que el DNU algunas decía y otras que no decía. Yo he tenido consultas de gente que me dice, no, pero pará, ¿viste que dice orden de prelación, la primera letra, ¿cuánto vale? Porque eso, para mí, es que ese es el monto del desembolso inicial. Para mí no tiene nada que ver. Nos enredamos con toda esa cosa contable, que la verdad que es totalmente accesoria, de si él va a bajar la deuda bruta, si el central tiene una ganancia contable. Y en el medio pasan los días y no sabemos las características del acuerdo. Entonces aparecen, sabiendo nosotros, si podemos de manera muy vulgar poner las posiciones en los extremos, Argentina a priori lo que nos imaginábamos era quiero plata a cambio de nada, ¿no? Sería, o sea, a cambio de mantener más o menos el mismo esquema, y el fondo del otro lado diciendo, ya, si te voy a dar plata por encima de los vencimientos de capital de los próximos 4 años, es porque vos vas a empezar a construir el MULC. Y ahí hay 2 palabras, ¿no? Único y libre, estamos lejísimos de eso, pero la idea sería, bueno, empezar a mostrar algo hacia ese camino. Sí. Y bueno, y ahí estamos trabados, y entonces todos estamos especulando, me parece que el mercado también, qué es lo que está sucediendo. No hay acuerdo definitivo y por eso no termina el fondo y Argentina de salir a decir de qué se trata el acuerdo. Están esperando que el Congreso apruebe en diputados, no creo. Hay un acuerdo, pero hay que implementarlo y entonces faltan algunos detalles y entonces eso hizo que el timing se corriera un poco. No sabemos. Pero ¿sabes lo que creo que se rompió también un poco, Nicolás?
había un poco la creencia de que el programa era un poco el que planteaba Arriazu, ¿no? Que era ir a casi un tipo de cambio fijo, ¿no? Sí, sí, Que y ese que era todo lo demás se acomode como sea, con deflación. y ese era exacto, y que todo se acomode como sea, digamos, que era lo que decía Caputo también cuando defendía a rajatabla la Bueno, regla del vos crawling viste del que 2% al 1%. toda Van a tener que regla bajar los precios en dólares, van a tener que bajar los precios en dólares fuertemente, porque tienen que achicar la rentabilidad a las empresas, porque le vamos a bajar sí, los sí, 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 impuestos, sí. bla, 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 Hay bla. precios adelantados, todo. Deflación Ahora, inducida. también, Maxi, Sí. sabemos que toda regla de ese tipo, incluso cuando es más rígida, se defiende a rajatabla, como vos dijiste, a muerte, Obvio. hasta el día que se cambia. Obvio. Hasta el minuto que se cambia. Entonces, bueno, lo que parece haber y el mercado parece estar priceando un poco y priceando mal porque lo peor que puede pasar es la incertidumbre. Entonces, como no sabes, nadie sabe, ¿no? Pero parece que saldría en cepo, pero con banda, y nadie sabe ni el esquema, ni las magnitudes. Pero, tomando también, y siendo como estos que leemos entre líneas cada DNU y las declaraciones del ministro y todo, pareciera que en algún espacio del gobierno, no sabemos cuál, qué tan técnico es, si eso llega a la conducción, se contempla la posibilidad de iniciar de manera muy parcial y muy controlada, en oportunidad del acuerdo con el fondo y tomando ventaja de que frente a eso el fondo haría un desembolso más grande, se contempla la posibilidad de alguna flexibilidad. Eso es lo que apareció como nuevo, porque hasta hace un tiempo, como vos decías, eso no estaba en el radar de nadie, porque era, no, eso el gobierno no lo va a hacer de ninguna manera. Creo que en los últimos días, y por eso hay ruido... Y que eso va a ocurrir en simultáneo, en abril, en simultáneo con el anuncio concreto del acuerdo con el fondo. No, yo te diría, por mi experiencia también, no es en abril. Sí. En abril se aprueba, pero vos, un tema, si vos dijeras, yo me acuerdo, vos eras periodista y yo estaba en el gobierno en el año 2000, mirá de lo que estamos hablando. Otro acuerdo con el fondo que terminó mal, blindaje, había, me acuerdo, viste, en las metas estructurales, reforma previsional. Suponete que ahora hubiera una meta, no va a haber ley de, no sé, impositiva, laboral. Bueno, eso se puede poner como una meta para adelante, a nadie le complica, después se verá si se cumple o no. Y el tema cambiario tenés que hacerlo y hacerlo. No vas a anunciar un acuerdo diciendo a partir la meta de reserva de abril con el board, con la aprobación del board vamos a implementar. No, se implementa. Si hay algo de eso, se implementa en el momento que se anuncia y cuando finalmente el acuerdo es aprobado. Es como lo que se llama una prior action, ¿entendés? No podés anunciar una medida cambiaria. Entonces, eso es lo que hoy, como por distintos motivos, está en el tapete, que nadie sabe muy bien si es una probabilidad o no, y sería muy inminente, porque si fuera así, en cuanto se cierra y se anuncia, eso se tiene que hacer al día inmediato posterior que abren los mercados. Claro. No, claro. Un mes después. Claro. A mí lo que me llama la atención un poco es esta secuencia, ¿no? Que hasta ahora todos, el gobierno defendía a rajatabla el crawling peg, como tiene que ser, digamos, es tu regla cambiaria, son todos unos mandriles, nadie entiende nada, es la nueva economía, tienen que deflacionar en dólares, digamos, ¿no? Viste, nosotros poníamos el videíto, viste, de subir el techo o bajar el piso de los costos, viste, la época de Martínez de Oz, viste, bajen el piso, bueno, un poco defendía con mucho énfasis Caputo ese esquema, ¿no? Todos un poco compraron la idea también de que estaba la idea esta de Arriazu, ¿no? De ir bajando incluso el crawling peg 1%, 0,9, 0,7 hacia adelante. Yo conté acá que Milei, cuando se le consultaba en privado, él decía, no, yo no estoy de acuerdo con lo de Arriazu. Argentina tiene que ir a una flotación, decía Milei en privado. Ojo porque... yo lo conté. Y además vamos a hacer una flotación pues no vamos a tener reservas en el Banco Central, decía. Yo no quiero acumular reservas, yo quiero que todo lo que compra el Central... Claro.
lo esterilice vendiendo en el financiero, no va a tener reserva. Como no tengo reserva, tengo que ir a un esquema de flotación. Sale Arriazu el otro día a decir que lo obvio, que el FMI quiere flotar, agrega la información esta que nosotros ya habíamos comentado, de que Milei le gusta la flotación, y dice que cree que hay una diferencia ahí con lo que piensan Bausili y Caputo, ¿no? Que no estarían de acuerdo respecto a eso. Y ahora, la última intervención de Caputo, durante todo el fin de semana, Caputo no dice nada. Digamos, el Banco Central vende 500 millones de dólares, se dispara la curva de futuros, todo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos meses, cada vez que había cualquier movimiento, salía Caputo con tweet, con declaraciones, con todo, a reafirmar, ahora no dice nada. Y hoy sale y dice, bueno, Estados Unidos puede flotar, Argentina, si están dadas las condiciones, puede flotar. Es decir, hace una declaración en la cual incluso él dice, bueno, tenemos ahora no hay más déficit fiscal, entonces si están dadas las condiciones puede haber flotación, pero bueno, no puedo decir cuál va a ser el régimen cambiario, solo lo que digo es que no va a afectar a la gente. Entonces todos dicen, bueno, evidentemente están discutiendo claro, ¿qué van a hacer? Claro. Y igual, eso es lo que está metiendo ruido. En el esquema, eso es lo que está metiendo ruido. Igual, lo que sí podemos descartar, me parece, es que haya en el corto plazo un salto hacia el mercado único y libre de cambios total, claro. Es una salida plena del cepo, ni de cerca. Entonces, de lo que se habla es de ir reconstruyendo en el MULC algunas condiciones, es decir, que haya más transacciones allí, seguramente del lado de la oferta el blend desaparezca, pero también que haya más transacciones en la demanda. Y imaginemos un esquema de esto que vos hablabas, en donde en vez de haber un tipo de cambio fijo con una regla, hay una banda de flotación muy pequeña. Bueno, ojo, porque también la apuesta del gobierno puede ser capaz que esa flotación se mueve un poquito para arriba y después se mueve un poquito para abajo en ese mercado, que no va a ser un mercado completamente libre en cuanto no al precio, sino a las transacciones que entran comprando y vendiendo. Entonces, digo por el relato del gobierno y por la posición teórica de decir, miren, el gobierno no va a devaluar. Acá tampoco en ese escenario, si es que sucede, devaluaría. Y diría, mirá, lo que estamos haciendo en línea con mi ley es reconstruir un mercado más competitivo, más libre, pero va a haber flujos de capitales porque el petróleo, por lo que fuere, y por ahí el tipo de cambio baja. No lo sé. O sea, vos te imaginás tipo un cambio de cambio blend por un financiero que oscila entre bandas, pero no haga una devaluación. No, un financiero no. No, un desdoblado a lo caballo no. No, lo mismo que tenés el intervenido. No, el oficial. Salís del crawling las bandas son para el oficial. Las bandas son para el oficial. Las bandas son para el oficial. Entonces el oficial, en vez de saber que va a ser tucu con el 1% mensual, te puede mover hacia arriba y hacia abajo en un rango muy acotado. Digo, todo esto es una especulación. Sí, no. Y por supuesto, en la medida que en el oficial no se transan todas las transacciones, porque el cepo de alguna manera continuaría disminuido, va a seguir habiendo un CCL y probablemente eso también me animaría a afirmar que el gobierno no va a renunciar a intervenir ahí, como lo viene haciendo, para acotar la brecha. Entonces, aún en un escenario que hoy es incierto de que hubiera algún cambio, nadie se imagina, o creo yo no me imaginaría un cambio brusco que permite una volatilidad enorme. Lo que pasa es que como no hay precisiones, y el mercado se puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Claro. Ahora, Nicolás, ¿eso no te desarma el carry trade de exportadores e importadores? Y bueno, un poquito, digo, si vos tenés exportadores e importadores u otros que acceden al mercado oficial, que habían hecho sus números, creyendo en la regla del 1, con las tasas reales en pesos que hay hoy,
y esa regla, aunque sea por muy poquito, se cambia y sí, algo cambió ahí. Después verán cómo siguen para adelante, pero ahora eso es medio inevitable, ¿no? Por eso no lo puedes anunciar, lo tenés que hacer cuando lo haces. Ahora, en algún momento vamos a salir de esta regla, ¿no? O sea, qué sé yo, el mismo Milei dijo que él quiere tener a la Argentina sin cepo en el inicio del año próximo. Entonces, ojo, porque también la estrategia, el plan A, que es, señores, acá no cambia nada. No sé quiénes son estos que dicen que puede cambiar, sigue lo del 1%, el fondo nos va a dar X mil millones, será menos, será más, no importa, sigue. Ahora, todo lo que vamos a estar pensando, juntando eso, a medida que pase el tiempo con la declaración de Milei, es, después de las elecciones salen. Y si vos mantenés... Sí, que era menos lo que decía Caballo. Sí, que si mantenés esta preocupación por el tipo de cambio real, estas dudas del mercado, no te llovieron y te inundaron de dólares, este impulso que generó el blanqueo en términos de depósitos y préstamos en dólares, ON, que yo se frena un poco. Si llegás medio justo con las reservas, y podés tener un problema antes también. Si todo el mundo está diciendo, ok, lo postergaron, siguieron igual, pero van hacia una salida del cepo entre noviembre y diciembre. ¿Cuál es la de los astros alineados? Podemos decir, con respeto a la Riazu. Bueno, la confianza es tan grande, la deflación en donde haya que deflacionar ya sucedió, los aumentos de productividad por Federico, etcétera, se dieron, y entonces, en algún momento vos salís del cepo y estás en el mismo lugar, porque los flujos libres de dólares en Argentina son totalmente consistentes con el tipo de cambio que tenés hoy. La verdad que hoy, por distintos motivos, por qué pasa, piensen que tenemos brecha con una fuerte intervención del central. No, lo ideal sería que vos salís del cepo, unificás al dólar financiero y los precios no se mueven. Eso sería lo ideal, digamos. Que vos unificás. No se moverían? Algo se van a mover, mirá. Los precios, ¿por qué no se moverían? Y bueno, porque todo lo que están hablando, de que el ancla fiscal y las cero emisiones. No, pero por ejemplo, se mueven en el margen, pero no se mueven de hecho, nosotros, directamente. Sí. En los ejercicios que tenemos, y eso creo que hay consenso también, el pass-through de un eventual salto o movimiento por una salida de cepo es bajísimo. Porque efectivamente vos tenés una política fiscal básicamente monetaria, por la política fiscal que tenés, que no te va a convalidar. Y creo que el 2024 fue una señal, una lección para muchas empresas que dijeron, vamos para arriba, un poco los precios adelantados que dice Toto, y tiene razón. Y después tuvieron que acomodarse. Ahora, pass-through va a haber, porque para eso devaluás además, para eso se mueve el tipo de cambio. Por ejemplo, les iba a decir, toda la energía está evaluada con el tipo de cambio oficial. Entonces, qué sé yo, el precio de los combustibles, la recuperación de la caída de subsidios por la recuperación de la cobertura en gas, en electricidad, todo eso, si hay un movimiento del tipo de cambio, tiene que acompañar. O si no, tenés de nuevo los mismos problemas que tenías antes. Entonces, algún impacto por un mes, 2 meses, 3, no más. Y en precios tenés. Por eso el gobierno no lo quiere hacer.